Bienvenidas y bienvenidos a Tertulias de Cuento. Comenzamos. La historia de Doña Leonor y su fiel escudero. En un pequeño pueblo de la región de Andalucía vivía una noble dama llamada Doña Leonor. Era una mujer de gran belleza y corazón valiente, que había leído tantos libros de caballerías que se había convencido de que era su destino convertirse en una heroína de leyenda. Doña Leonor se pasaba horas en su biblioteca, rodeada de tomos polvorientos y estanterías llenas de historias de amor y aventuras. Un día, después de leer durante horas, Doña Leonor se sintió poseída por el espíritu de la caballería andante. Decidió que era hora de salir al mundo y buscar aventuras, con un corazón lleno de pasión y un espíritu indomable. Doña Leonor convenció a su leal escudero, Tomás, un hombre sencillo y práctico, para que la acompañara a sus aventuras. Tomás era un hombre de campo con un corazón de oro y una sonrisa permanente. Aunque no estaba convencido de la idea de su señora, no podía negarse a su petición. Juntos, Doña Leonor y Tomás se lanzaron al camino, montados en un caballo blanco y un burro gris respectivamente. Doña Leonor llevaba una armadura ligera, adornada con flores y cintas de colores, y un yelmo con un penacho de plumas blancas. Tomás, por su parte, llevaba un sombrero de paja y una alforja llena de provisiones. Mientras cabalgaban, Doña Leonor leía libros de caballerías en voz alta a Tomás, quien escuchaba con una mezcla de asombro y diversión. Doña Leonor se imaginaba a sí misma como una heroína de leyenda, luchando contra dragones y salvando a princesas. Tomás, por su parte, se preocupaba más por encontrar un buen lugar para comer y dormir. Un día, mientras cabalgaban por el valle soleado, Doña Leonor y Tomás vieron un molino de viento en la distancia. Doña Leonor, con su imaginación desbordante, lo tomó por un gigante malvado que estaba aterrorizando a la población local. Tomás, Tomás, mira, un gigante. Debemos luchar contra él, exclamó Doña Leonor, sacando su espada. Tomás miró el molino de viento y se rascó la cabeza. Señora, creo que eso es un molino de viento. No hay ningún gigante, dijo Tomás, tratando de calmar a su señora. Pero doña Leonor estaba convencida de que era un gigante, así que, con un grito de guerra, se lanzó hacia el molino de viento. Tomás la siguió de cerca gritando: «Señora, señora, cuidado». Mientras doña Leonor y Tomás descansaban después de su batalla contra el gigante, una carreta de actores se acercó al molino de viento. Los actores eran un grupo de personas alegres y divertidas, que viajaban de pueblo en pueblo representando obras de teatro y comedias. La carreta estaba decorada con colores brillantes y tenía un sonido de música y risas que salían de ella. Doña Leonor, al ver la carreta, se imaginó que era un castillo en movimiento, lleno de princesas y caballeros. Así que, con un grito de alegría, se acercó a la carreta y comenzó a hablar con los actores. Los actores se sorprendieron al ver a Doña Leonor y Tomás, pero pronto se dieron cuenta de que era una dama andante y su escudero, y se divirtieron mucho con su compañía. «¿Qué es esto? ¿Un castillo en movimiento?», preguntó Doña Leonor, mirando la carreta con asombro. «Sí, señora. Somos actores, representamos obras de teatro y comedias», dijo uno de los actores, un hombre alto y delgado con un sombrero de copa. Doña Leonor se emocionó mucho al escuchar eso. «Oh, qué maravilla, me encanta el teatro. ¿Podría representar una obra para mí?», preguntó doña Leonor, su voz suave y llena de entusiasmo. Los actores se miraron entre sí y sonrieron. «Por supuesto, señora, representaremos una obra para usted», dijo el actor, y comenzó a organizar a sus compañeros. La obra que representaron fue una comedia divertida y alegre, que hizo reír a doña Leonor y a Tomás. Doña Leonor se divirtió mucho y se rió hasta que le dolió la barriga.
Después de la obra, doña Leonor felicitó a los actores y les pidió que se unieran a ella y a Thomas en su aventura. Los actores eran un grupo de personas alegres y divertidas. Aceptaron la invitación y se unieron al grupo. ¿Por qué no se unen con nosotros en nuestra búsqueda de aventuras?, preguntó doña Leonor, sonriendo a los actores. Podrían representar obras de teatro en los pueblos que visitemos, y entretener a la gente. Los actores se miraron entre sí y asintieron con entusiasmo. Sería un placer, señora, dijo el actor principal. ¿Pero qué tipo de aventuras buscan? Doña Leonor se emocionó al pensar en las posibilidades. Buscamos defender a los oprimidos, luchar contra la injusticia y traer alegría a aquellos que lo necesitan, dijo doña Leonor, su voz llena de pasión, y con su ayuda podríamos hacer que nuestras aventuras sean aún más emocionantes y divertidas. Los actores se rieron y aceptaron la invitación. El grupo se puso en marcha hacia el próximo pueblo, listo para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Al llegar al pueblo, el grupo se encontró con la gente que estaba triste y desanimada. Un malvado terrateniente había estado oprimiendo a los campesinos y les había quitado sus tierras. Doña Leonor, al escuchar eso, se enfureció y decidió que había que hacer algo al respecto. ¿Qué podemos hacer para ayudar a estos pobres campesinos?, preguntó doña Leonor a los actores y a Thomas. Thomas se encogió de hombros. No sé, pero estoy seguro de que encontraremos una manera de ayudarlos. Los actores, por su parte, comenzaron a discutir ideas para una obra de teatro que podrían representar para entretener a los campesinos y levantarles el ánimo. Después de un rato, decidieron representar una obra que satirizara al malvado terrateniente y mostrara a los campesinos que no estaban solos. La obra de teatro fue un éxito rotundo. Los campesinos se rieron y se divirtieron, y por un momento se olvidaron de sus problemas. Doña Leonor y los actores se dieron cuenta de que la comedia y el teatro podían ser herramientas poderosas para levantar el ánimo y unir a la gente. Pero el malvado terrateniente no se tomó bien la obra de teatro. Se sintió ridiculizado y decidió tomar medidas para detener a doña Leonor y a su grupo. Después de la exitosa obra de teatro, doña Leonor y su grupo se sintieron animados y decididos a ayudar a los campesinos. Sin embargo, el malvado terrateniente, don Baltasar, no se tomó bien la sátira y decidió tomar medidas para detener a doña Leonor y a su grupo. Don Baltasar era un hombre rico y poderoso, con una gran influencia en la religión. Era conocido por su crueldad y su falta de compasión hacia los campesinos. Tenía una gran barba negra y un ceño fruncido que parecía permanente. Un día, mientras doña Leonor y su grupo estaban descansando en la plaza del pueblo, don Baltasar se acercó a ellos con una sonrisa falsa en su rostro. Su sonrisa era tan falsa que parecía que se le iba a caer de la cara en cualquier momento. ¿Qué es lo que creen que están haciendo?, preguntó don Baltasar, su voz llena de desprecio. ¿Creen que pueden venir aquí a avergonzarme? Su voz era como un trueno en un día de tormenta. Doña Leonor se levantó y se enfrentó a don Baltasar con valentía. Su mirada era firme y dedicada. Estamos aquí para ayudar a los campesinos y luchar contra la injusticia, dijo doña Leonor, y su voz firme. Y si eso significa avergonzar a alguien como usted, que se cree superior a los demás, entonces estamos dispuestos a hacerlo. Su voz era como un canto de guerra. Don Baltasar se rió, una risa falsa y desagradable. Ustedes son unos locos, dijo don Baltasar. No tienen ninguna autoridad para hacer lo que están haciendo. Y si no se van de inmediato, les haré pagar caro por su insolencia. Doña Leonor se mantuvo firme. No nos iremos, dijo doña Leonor. Estamos aquí para ayudar a los campesinos y no nos detendremos hasta que se haga justicia. Su voz era como un juramento. Don Baltasar se enfureció y ordenó a sus hombres que arrestaran a doña Leonor y a su grupo. Los actores y Tomás se prepararon para defender a doña Leonor, pero ella les indicó que no hiciera nada. No, dijo doña Leonor, no quiero que nadie se lastime. Me rendiré prácticamente. Su voz era como un susurro. Don Baltasar se rió de nuevo.
Veremos cuánto dura su valentía cuando esté en mi calabozo, dijo don Baltasar, y ordenó a sus hombres que se llevaran a doña Leonor. Doña Leonor fue llevada a la prisión de don Baltasar, un lugar oscuro y sucio. La prisión estaba llena de ratas y olía a moho y descomposición. Doña Leonor se sentó en la celda pequeña y oscura, con solo una pequeña ventana en la pared. La ventana estaba tan alta que no podía alcanzar a ver nada fuera de ella. Mientras estaba allí, doña Leonor se dio cuenta de que no había pensado en un plan para escapar. Se sintió tan mal por haberse entregado tan fácilmente, pero no se rindió. Sabía que tenía que encontrar una manera de escapar y seguir luchando por la justicia. De repente, escuchó un ruido en la puerta de la celda. La puerta de la celda se abrió lentamente y una figura se deslizó adentro. Era una joven campesina, con un vestido sencillo y un pañuelo en la cabeza. La joven miró a doña Leonor con una mezcla de miedo y determinación. ¿Quién eres?, preguntó doña Leonor, sorprendida. Me llamo María, respondió la joven. Soy una de las campesinas que don Baltasar ha oprimido. He venido a liberarla, señora. María habló en voz baja como si temiera que alguien la escuchara. Doña Leonor se levantó de un salto. ¿Cómo vas a liberarme?, preguntó curiosa. María sonrió. He estado trabajando con algunos de los otros campesinos para planear una revuelta contra don Baltasar, explicó. Sabíamos que usted estaba aquí y decidimos actuar. María sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta de la celda. Doña Leonor se sorprendió. ¿Una vuelta?, repitió. ¿Están preparados para enfrentar a don Baltasar y sus hombres? María asintió. Sí, señora, estamos cansados de ser oprimidos y hemos decidido a luchar por nuestros derechos. María habló con una determinación que impresionó a doña Leonor. Doña Leonor se sintió orgullosa de los campesinos. Estoy con ustedes, dijo. Juntos podemos hacer que don Baltasar pague por sus crímenes. Doña Leonor salió de la celda y siguió a María por un pasillo oscuro. María llevó a doña Leonor a un lugar secreto donde se reunían los campesinos. Era un grupo de hombres y mujeres valientes, armados con herramientas y palos. Doña Leonor se sintió emocionada al ver su determinación. ¿Qué plan tienen?, preguntó doña Leonor. Vamos a atacar la casa de don Baltasar y a exigir que se vaya del pueblo, explicó María. Si no se va, lucharemos hasta que se haga justicia. Los campesinos asintieron en acuerdo. Doña Leonor sonrió. Estoy con ustedes, dijo. Juntos podemos hacer que don Baltasar pague por sus crímenes. El grupo se puso en marcha hacia la casa de don Baltasar, listos para enfrentar cualquier desafío. La casa de don Baltasar estaba rodeada de guardias y hombres armados. Doña Leonor y los campesinos se acercaron decididos a enfrentar a don Baltasar. La tensión en el aire era palpable. Don Baltasar salió de la casa con una sonrisa de desprecio en su rostro. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó. Doña Leonor se adelantó. Queremos que se vaya del pueblo y deje de oprimir a los campesinos, dijo. Es hora de que se haga justicia. Doña Leonor habló con una autoridad que impresionó a los campesinos. Don Baltasar se rió. No se atrevan a hacer nada, dijo. Mis hombres los detendrán. Pero antes de que don Baltasar pudiera dar una orden, los campesinos se lanzaron hacia adelante, armados con sus herramientas y palos. La batalla fue intensa, pero al final, don Baltasar y sus hombres se rindieron. Doña Leonor y los campesinos habían ganado. La casa de don Baltasar estaba en ruinas, y él mismo estaba herido y humillado. Doña Leonor se sintió orgullosa de los campesinos y de sí misma. Habían luchado por la justicia y habían ganado. La gente del pueblo se reunió alrededor de doña Leonor y los campesinos, aplaudiendo y gritando de alegría. Gracias a ustedes hemos ganado nuestra libertad, dijo María, llorando de alegría. Nunca olvidaremos lo que han hecho por nosotros. Doña Leonor sonrió emocionada. La justicia ha sido servida. La gente del pueblo aplaudió de nuevo y doña Leonor se sintió como una heroína. Y así doña Leonor y su grupo se convirtieron en héroes del pueblo y su leyenda viviría por siempre.